Antes de pasar con la entrevista, yo quisiera que ustedes escuchen este video y que miren lo que dijo el señor presidente Guillermo Lasso en torno al tema de la consulta popular. Son 9 segundos. Veamos qué es lo que dijo al referirse al tema de la consulta popular. Quienes se oponen a la consulta son los narcodelincuentes, los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado. Esto es lo que dijo el señor presidente de la República. Hay una consulta popular que se la prevé realizar igualmente en el marco de las elecciones seccionales. Al otro lado de la línea nos acompaña el sociólogo Giovanni Atariguana, que es también director de Unidad Popular. Sociólogo, buenos días. Gracias por atender la entrevista a este medio de comunicación. No sé si me escucha primeramente. Muy buenos días. Segundo, un fuerte abrazo. Un saludo a toda la audiencia. Para Unidad Popular es importante estos espacios para debatir y reflexionar. Perfecto, sociólogo, usted acaba de escuchar lo que dijo el señor presidente Guillermo Lasso con respecto al tema de la consulta. En materia de consulta, ¿quiénes son los que se oponen? Son aquellas personas, aquellos sectores que también están en alianza con el narcotráfico. Primeramente, yo le quisiera decir cuál es la posición que tienen los diferentes sectores sociales y también políticos. Presidente Guillermo Lasso, si usted quiere hablar de quién protege al narcotráfico, debe responder al país por qué luego de 18 meses de su gobierno, las aduanas no han implementado los escáneres para controlar la salida de la droga de los puertos ecuatorianos. El 80% de la droga sale por las fronteras en la vista y paciencia del gobierno. Presidente Lasso, ¿quiere hablar de quién protege a los narcotraficantes? Explíquele al país por qué luego de un año no ha reparado ni ha reemplazado el radar de Montecristi. Presidente Guillermo Lasso, ¿quiere hablar de quién protege a los narcotraficantes? Explíquenos por qué luego de un año no sabemos quiénes son los narcogenerales. Nosotros, como Unidad Popular, nos sumamos al pueblo ecuatoriano que va a decirle no a la consulta, porque ninguna de las 8 preguntas resuelven los problemas de la población, porque la intención del régimen es lavarse la cara por su nefasta conducción política y porque al final del día el presidente Lasso quiere controlar los organismos de control, prorrogando en funciones la Contraloría, entre otras cosas. Es una consulta tramposa. Muy bien, ¿ustedes no están entonces defendiendo a estos sectores que se están dedicando al narcotráfico, nada de eso? Para nada. Igual que la mayoría del pueblo ecuatoriano, nosotros combatimos la delincuencia y el narcotráfico. El tema es que el gobierno utiliza esa pregunta de gancho para lavar, reitero, su mala imagen. Porque ¿quién nos tiene efectivamente con inseguridad? ¿Quién es responsable de no garantizar vía políticas públicas, vía Fuerzas Armadas y Policía Nacional la seguridad de los ecuatorianos? Entonces el presidente Guillermo Lasso, la delincuencia y el narcotráfico requieren medidas efectivas, cambios estructurales, debe atender la producción, generar fuentes de empleo, atender las zonas deprimidas del país como Esmeraldas, como los barrios populares de Guayaquil, invertir en educación y salud. Exactamente lo que el gobierno no hace. Hoy nos quieren vender la extradición como la panacea. Dicen que con eso va a terminar el crimen organizado, el sicariato, la violencia. Basta ver lo que ocurrió en Colombia y México, segundo, donde esa figura de extradición está vigente durante décadas y el narcotráfico y la violencia continúan. Es decir, eso no es la solución. El gobierno simplemente nos quiere pasar gato por liebre. Muy bien, pero sociólogo, ¿quién va a estar, por ejemplo, en contra de que se dé la extradición de los ecuatorianos? Pues usted sabe que de acuerdo al artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe el tema de la extradición y señala claramente que en ningún caso se procederá a extraditar a los ecuatorianos o ecuatoriano que haya cometido inclusive delitos. En este sentido, ¿no cree que mejor estarían estos delincuentes en otras cárceles que aquí en las cárceles del país? Porque cuando llegan a las cárceles del país son ellos los que se convierten en jueces y en fiscales y terminan inclusive aplicando algo que no está permitido en la ley, de acuerdo al artículo 66, la inviolabilidad de la vida. ¿Qué quiere decir? Que no existe pena de muerte. Pero aquí, adentro, en los centros carcelarios, pues son ellos los que dicen, muy bien, este vive, este muere, este dejémoslo a un lado y todo eso. Entonces, el Ecuador, usted sabe, no puede en materia carcelaria. ¿No sería mejor que estos delincuentes sean extraditados hacia otros países? Suena aparentemente bien, pero el tema es mucho más complejo. Primero que el derecho consagrado en la Constitución
desde 1946 establece que los ecuatorianos tenemos derecho a ser juzgados bajo nuestras propias leyes y por la justicia ecuatoriana. Juzgados, porque evidentemente mientras no se pruebe lo contrario, hay que probar en un juicio que alguien es delincuente o narcotraficante, primera cosa. En segundo término, es un tema de soberanía. Y en tercero, la extradición no resuelve el problema. Usted ve, Chapo Guzmán está preso en Norteamérica y el cartel de Sinaloa sigue funcionando, porque el tema del narcotráfico, de la violencia, requiere, reiteramos, medidas, digamos, estructurales. El tema de la justicia es responsabilidad del Estado. El tema de... Resulta que, claro, son cerca de 405 personas privadas de libertad que han fallecido en varios motines que se han registrado desde el año 2019 en adelante, ¿no? Pero resulta de que aquí hay un problema, ¿no? Y ese es bastante álgido, que es que organismos internacionales de derechos humanos meten la mano donde no deben de meter. Y cuando efectivamente el Estado empieza a controlar los centros carcelarios, terminan, sí, afectando algunos intereses de delincuentes que están al frente de los grupos de delincuencia organizada y terminan quejándose con organismos internacionales de derechos humanos, quienes a su vez se han encargado de proteger. Usted sabe, por ejemplo, en otros países no existe tal derechos humanos, como se le dice coloquialmente, no se le para mucha bola y allí sí efectivamente se aplica por un lado la sentencia y por el otro lado la rehabilitación. Mire, por ejemplo, tenemos políticos que también han generado delincuencia, ya tomándose inclusive las instituciones del Estado. Han hecho estos actos valiéndose efectivamente de la no extradición, cometen en otro lado y se vienen a meter aquí. Dice, bueno, voy a estar en las cárceles del Ecuador, cumplo quizás la tercera parte de la pena y después voy a disfrutar lo robado, como hemos sido testigos todos los 18 millones de ecuatorianos, sociólogo. Mire, segundo, por supuesto combatimos a los políticos corruptos del anterior gobierno y de este. Quizás esa es la intención del presidente Lasso para mantener al Contralor General del Estado, a la Fiscalía, 2 años más prorrogados, porque no se investigan los casos actuales de corrupción. Pero por supuesto, veamos el tema de la extradición. Hoy, ¿dónde está el Contralor General del Estado del correísmo? Autor, cómplice y encubridor de varios de los asaltos a los fondos públicos. Está en Estados Unidos y ahí no pasa nada. Evidentemente es un tema de luchar contra la corrupción, pero no hay que dejarnos llevar, reitero, a que nos metan gato por liebre. El tema de las cárceles es un tema de empobrecimiento de la sociedad. De los 31.000 personas privadas de la libertad, el 80% está por delitos menores. Y obviamente cuando no hay una política de rehabilitación, cuando el Estado cede la soberanía sobre los centros de detención, por supuesto el crimen organizado se toma aquellas instituciones y obviamente pagan justos por pescadores. Varios de los asesinados en estas masacres no han sido precisamente narcotraficantes o gente de la banda. Muchas veces han sido hasta luchadores contra la minería, como el caso de un, digamos, comunero de la provincia de La Suay. Entonces tenemos que ver la forma integral. El gobierno, cuando habla de combatir el narcotráfico, con la extradición nos está ocultando el fracaso de su política criminal en este año y medio. Porque reitero, ¿dónde están los radares? ¿Dónde están los escáneres para monitorear la salida de la droga por las aduanas? ¿Dónde están los narcogenerales? La política pública implica, para combatir la delincuencia y también el narcotráfico, fortalecer la fuerza pública, particularmente la Policía Nacional, y eso debe empezar por depurar, sobre todo, la cúpula policial. Sociólogo, entonces los delincuentes que hoy por hoy están en las cárceles y que podrían ser extraditados, mejor están aquí en el Ecuador que en otros lados podrían estar. ¿O cómo entenderlo? A ver, no sé si hay que caer en la trampa del gobierno. Hay temas muchísimo más importantes en el combate a la propia delincuencia y el narcotráfico, para quedarnos media hora del programa hablando de la extradición y los intereses del gobierno. Hablemos de la representación en la Asamblea. Hablemos de cómo el gobierno le quita el presupuesto a la educación, a la salud. Aquí hay un gran cortina de humo del gobierno que nos tiene queriendo discutir temas que pueden ser importantes, pero deja de lado los más trascendentes, que tenemos un gobierno que nos está conduciendo al barranco y el pueblo ecuatoriano reclama un nuevo gobierno.
Votar por el no significa castigar la inacción de este gobierno, es crear condiciones para que se vayan todos, no solamente la Asamblea por incapaz, sino el presidente de la República. Ese es el paso que llamamos al pueblo ecuatoriano. Los que no le creemos a Lazo, que somos la inmensa mayoría, los que estamos hartos de un desgobierno que no atiende salud, educación, estamos en la obligación, ante una consulta tramposa que no resuelve los problemas, utilizar la consulta como un plebiscito para castigar al gobierno antipopular de Lazo. Sociólogo, en el año 2011 el gobierno del correísmo le metió no solamente la mano, el codo, sino le metió hasta el hombro a la justicia. Lo dijo el presidente en el enlace sabatino 103 y señalaba que sí, que a él lo cuestionan por meter la mano en la justicia, que lo cuestionen, pero aquí la cosa va a cambiar. Hoy en día esto se pretende generar un cambio, pasando las funciones que tiene hoy por hoy este Consejo de la Judicatura, muy cuestionado por su inacción ante la materia de administrar justicia, y se ha dedicado a hacer otras cosas para que esto se pueda recopilar quizás en la pregunta 2, pasar las funciones del Consejo de la Judicatura directamente a la Fiscalía. ¿Cómo le ven ustedes a esta pregunta? Miren, esta es una pregunta que establece la supuesta independencia de la Fiscalía General del Estado. Pero el tema de la Fiscalía no es solamente la independencia, es el tema de la honestidad, de la eficiencia, y se crea un consejo de la Fiscalía, es decir, más burocracia. ¿Para qué? Para repartirse entre quienes ejercen el poder y establecer fiscales a la carta en función de los intereses. Una Fiscalía que en unos casos aparece inmediato cuando se trata de favores políticos, en otros se abstiene de acusar. Fíjense ustedes, el caso de la Nubia Azul, que involucren con actos de corrupción al círculo íntimo del actual presidente Guillermo Lazo, en el tema de aduanas, en el tema, efectivamente, de cargos públicos. No avanza. El tema de INA Paper, de Lenin Moreno, tampoco. Entonces se trata de que necesitamos una reforma integral de la Fiscalía. Y eso no pasa, como plantea la pregunta de Guillermo Lazo, por más burocracia que sería finalmente el Consejo de la Fiscalía. Muy bien, entonces no soluciona nada esta situación de que la Fiscalía tenga una independencia y que ya la función judicial haga lo que tenga que hacer. En este caso, quedarse netamente en asuntos administrativos. Por ejemplo, aquí en la provincia de La Suay, nomás por nombrar algo, desde papel, faltan en estas dependencias, y a eso es lo que no se le apunta, pero el Consejo de la Judicatura va por otros hilos y va a ir mandando justamente más finos. Tenemos a nivel nacional, imagínense, casos en donde delincuentes salen, ya y sí no aparece el Consejo de la Judicatura, pero cuando se trata de un tema netamente político son los primeros en reaccionar. Eso lo está viendo mal, sociólogo, el pueblo ecuatoriano. Por supuesto. Pero hay que recordar quien defendió, comprando incluso votos al Consejo de la Judicatura, porque está a su servicio finalmente del gobierno de Guillermo Lazo. Por eso decimos que la consulta también es un tema de credibilidad. Cuando el presidente Lazo dice que no es una consulta política, nos miente. Cuando dice el presidente Lazo que va a combatir el narcotráfico, ¿quién le cree? Cuando dice que va a poner en orden la Judicatura, es efectivamente una nueva mentira y falacia. Quien es responsable de, entre otras cosas, de que el Consejo de la Judicatura manipule los fallos judiciales y evidentemente haya sentencias a la carta, entre otros son responsables el propio presidente Guillermo Lazo. Muy bien, la pregunta 3, 137 asambleístas hoy por hoy está. Tenemos una Asamblea Nacional que inicia con un buen nivel de aceptación, siempre en la renovación de estos cuadros en la Asamblea Nacional, pero hoy en día la Asamblea Nacional ha caído en una credibilidad bastante de picada, estamos hablando de 6 al 7%, pues responde a intereses netamente partidistas, político-partidistas, intereses individuales, y no efectivamente representa a los 18 millones de ecuatorianos. Pues ahí en ese lugar es donde no se genera lo que se debe de generar, un marco jurídico en donde los ciudadanos de hecho se sientan bien, en donde puedan llamar a través de estas normas, a través de este cuadro, este marco jurídico, puedan llamar al tema de la inversión, que también se ha hecho varios cuestionamientos, y esto ha terminado golpeando el tema netamente de empleo. Ahora, el presidente Guillermo Lazo prevé cambiar esta realidad, 137 asambleístas que son actualmente, bajarlos
porque de acuerdo al censo del año 2022, que hoy por hoy estamos, estos podrían incrementar a 152 asambleístas. ¿Para qué más asambleístas si los que tenemos efectivamente no hacen lo que tienen que hacer? Segundo, nosotros compartimos el hartazgo de la población con una asamblea cuyos integrantes han defraudado la confianza del pueblo y se han vendido al gobierno de turno. Pero es tan corrupto el asambleísta que se vende por un puesto en un hospital por dinero como el gobierno que hace uso de aquello. El tema de la asamblea no es un tema de cantidad, segundo, es un tema de calidad. Usted recuerda, el viejo Congreso tenía 60, 80 diputados, pero era la misma vaina, como dice nuestro pueblo. Mientras lleguen a la asamblea personas, hombres y mujeres, que sirvan a intereses de la oligarquía, de los grupos económicos, que se vendan en la corrupción, no ha cambiado mayor cosa. Reitero, no es un tema de cantidad, sino de calidad. Pero adicionalmente nos vende humo el presidente de la República y nos plantea reducir el número de asambleístas, pero veamos lo que dicen los anexos, donde está la trampa. Los asambleístas de elección nacional pasan de ser 15 a ser 34. Adivine, segundo, de dónde van a venir los asambleístas. Fundamentalmente de las ciudades más pobladas, Quito y Guayaquil. Es decir, se va a centralizar la representación, que en democracia es un factor fundamental. Y el resto de provincias va a ver disminuido su representación. Toda la Amazonía va a tener un representante. Provincias como Cotopaxi, como Cañar, apenas 2. Y en el Azuay vamos a tener no 5, sino 3 o máximo 4 asambleístas. El problema no es cuántos son, el problema es cómo actúan y a quién representan. Entonces, la democracia también implica representación. Los territorios, las provincias tienen derecho a estar representados para velar de sus propios intereses. Claro, aquí dice que, por ejemplo, con esta reforma, con esta propuesta, se plantea un asambleísta por cada 500,000 habitantes. Aquí en la provincia de La Suay llegaríamos máximo con uno de los asambleístas, pero no solamente deben de ver la cantidad de habitantes para elegir el número, sino bien como usted lo señala, hay que ver la calidad de asambleístas, porque no creo que usted vaya a estar bien representado por gente que ha pertenecido, entre comillas, a organizaciones urbanas como los Latin Kings, los Nietas y todo eso, porque eso también habrá que depurar, sociólogo. Por supuesto, pero eso es una tarea que le corresponde al elector, al pueblo, que tiene que aprender de los errores, indicar y elegir hombres y mujeres que representen sus verdaderos intereses. Entonces, cuando el gobierno, que estaba acostumbrado a comprar diputados, y usted, el último episodio es cuando Lasso se arrepintió de la denuncia que hizo y como estaba sus votos para la judicatura, les perdonó y retiró la denuncia de la fiscalía. Es obvio que entonces en esta pregunta hay mucho humo y obviamente el presidente de la República nos está queriendo una vez más meter gato por liebre. Nosotros decimos al pueblo ecuatoriano que para nosotros deberían irse todos a su casa, no solo la Asamblea, sino el presidente de la República. El triunfo del no, el 5 de febrero, va a implicar un remesón a los sectores políticos que hoy ejercen el poder y crear condiciones para que se adelanten las elecciones, porque si no cambiamos la Asamblea de estos personajes y si no cambiamos la presidencia de la República, el país seguirá en la crisis más absoluta y el pueblo ecuatoriano seguirá sufriendo pobreza y abandono. ¿Cómo vamos a poder, de hecho, tener calidad con estos asambleístas que hoy por hoy están en la Asamblea Nacional? Pues si ya vemos de qué cuadros vienen, ya vemos de qué organizaciones políticas vienen, de organizaciones que efectivamente, como decía César Montúfar, captaron el Estado, las instituciones del Estado para delinquir. Entonces, ¿qué calidad de asambleístas podemos tener cuando hay de por medio esta situación, sociólogo? Bueno, este es el desafío de las organizaciones políticas de izquierda para encontrar cuadros, hombres y mujeres que representen con compromiso lo que el pueblo ecuatoriano aspira. Pero también es un desafío democrático para los ecuatorianos para escoger bien. Nosotros somos partidarios de que se vayan todos, de que se adelanten las elecciones. Y el primer paso en ese camino para salir de la actual asamblea, pero también del presidente de la República, quien toma las decisiones y nos conduce efectivamente en la economía para que no haya medicinas en los hospitales, porque no haya cupo en las universidades. La provincia de La Azuay debe conocer, en el actual presupuesto se vuelve a meter la mano al presupuesto de la Universidad Estatal de Cuenca, se mantienen el abandono de las vías del austro ecuatoriano. Entonces,
El triunfo del no es un remesón político para las clases dominantes. Ahora, sociólogo, vamos a tener 152 asambleístas en el año, en las próximas elecciones, quizás, de acuerdo a lo que arroja el censo del 2022. ¿Para qué tanto si no hacen nada? Si entreverados por ahí no hay mayor cosa que ver. Entonces, ¿para qué tener tantos, para qué designar tantos recursos, de hecho, en la Asamblea Nacional, si los ecuatorianos no ven resultados? ¿O si estaremos bien acumulando más asambleístas de esta línea que no están representando a los mismos ciudadanos? Claro, Virgilio Saquicera dice que al final del día somos producto de la representación de todos los ecuatorianos. Con el 6% de aceptación, no sé a qué sector estará representando, de hecho, esta Asamblea Nacional. La actual asamblea y sus integrantes, por supuesto, tienen el repudio de la población, pero por eso no podemos, digamos, quedarnos sin asamblea y no podemos renunciar cada una de las provincias a tener representantes que velen por los intereses de cada uno de los territorios. Segundo, nosotros compartimos la idea de que se vayan todos y que todos los corruptos dejen los cargos públicos, pero el tema es que no se puede dar paso a que, por ejemplo, se concentre la representación solo en Quito y Guayaquil. Por supuesto, requerimos mejores representantes y en buena medida eso depende del pueblo ecuatoriano. ¿Cuántos asambleístas sería lo ideal que pueda tener el país, sociólogo? ¿Nos quedamos con 137, vamos sumando a 152 o nos bajamos de los 100? Mire, le reitero, segundo, no es un tema de cantidad, es de calidad. El viejo Congreso que usted y yo conocíamos tenía 60, pero eran igual de malos, podían ser 80. El tema es la calidad, a quién y a qué intereses representan. Porque si va a estar representados solamente los banqueros, los oligarcas, los corruptos, podemos tener 20 asambleístas que la cosa no habrá cambiado. El tema es tener representación, tener calidad y que el pueblo ejerza la democracia, no solamente votando, sino exigiendo, participando, movilizándonos y obviamente pueda recabar cuando sea necesario la revocatoria del mandato. La pregunta 5 y 6, que son ancladas netamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son cerca de 77 autoridades las que, pasan por el manoseo politiquero de este llamado quinto poder. Aquí se prevé limitar, de hecho, las funciones que tiene el artículo 107 y 208 de la misma Constitución, pero aquí lo más elemental del artículo 108 es anclarlo al numeral 10, 11 y 12, en donde se termina designando a una serie de autoridades, a una serie de funcionarios que van a ocupar estas instituciones públicas. Ahí la posición que tiene el gobierno es limitar netamente estas atribuciones que tiene este mal llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero sin embargo, el riesgo que se corre es de que ya no va a estar a cargo de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, sino va a estar a cargo de la Asamblea Nacional. ¿Qué tan saludable viene a ser eso o lo dejamos como está, sociólogo? Mire, el remedio no puede ser peor que la enfermedad, segundo. Todos cuestionamos al Consejo de Participación y más aún cuando el señor Ulloa fue colocado con el beneplácito de Lazo con fuerza policial y su asesor jurídico, el señor Caicedo. Pero es discutible si vamos a mejorar con la Asamblea, que también está cuestionada. Pero la trampa, mi estimado segundo, está en el anexo, en las transitorias. Porque ¿qué es lo que quiere el presidente Lazo al final del día? Prorrogar en funciones al actual Contralor, a todas las autoridades de control con las cuales el presidente se siente cómodo porque no le investigan. Y se van a prorrogar al menos 2 años, segundo, porque el presidente, si gana el sí, tiene 6 meses para presentar un proyecto de ley precisamente para normar los nuevos concursos. Las algo para proteger la naturaleza. ¿Cómo le analizan desde los sectores sociales? Mire, estas preguntas son totalmente innecesarias porque ya constan varias en cuerpos reglamentarios y legales y no se requiere una reforma constitucional. En todo caso, el tema vuelve a ser el de credibilidad.
¿Quién a estas alturas puede creer que el banquero presidente se convirtió en defensor del agua y de la naturaleza? Cuando basta ver cómo actúa el Ministerio de Energía y Minas a propósito de las concesiones del extractivismo en este país. Ustedes en el ASUAI conocen cuáles son los intentos de desconocer el pronunciamiento popular en la consulta de Quinzacoche. Entonces, estas dos últimas preguntas ratifican que la consulta es tramposa, nos quieren meter gato por liebre. El pueblo ecuatoriano debe estar alerta, no dejarse engañar. Y ya que no nos han preguntado las cosas contundentes, con soluciones, el pueblo ecuatoriano debe convertir este referéndum en un plebiscito y aprovechar el poder del voto para castigar al gobierno, al mal gobierno de Guillermo Lasso. Sociólogo, ¿qué va a pasar si el presidente Guillermo Lasso, por ejemplo, termina ganando esta consulta popular? Eso no va a ocurrir porque el pueblo no se va a dejar engañar, porque el pueblo no cree en un presidente que le miente todos los días, porque el pueblo va a castigar la falta de presupuesto en salud, en educación, va a castigar efectivamente a un gobierno inoperante y sobre todo que ha implementado políticas antipopulares. Más bien, el triunfo del no abre las puertas para que ya planteemos con fuerza el adelanto de las elecciones, para cambiar de asamblea y cambiar de presidente. Muy bien, ahora estamos en el marco de unas elecciones, sociólogo también, y esto podría tener implicación, un tema de consulta, para favorecer o no a los candidatos de gobierno. Mire, no hay lugar de la República donde los candidatos del gobierno tengan favoritismo, porque les va a pasar factura precisamente el mal gobierno de Guillermo Lasso. En todo caso, más bien el gobierno pretende aprovechar que la población va a estar pendiente de alcaldes, de prefectos, de que las fuerzas políticas, los candidatos tienen que posicionar sus propuestas, sus candidaturas, para intentar, por un ladito, ganar en la consulta popular. Pero por eso las fuerzas sociales, no solamente Unidad Popular, sino también la UNE, la Unión General de Trabajadores, entiendo que el Partido Socialista, vamos a participar en los debates para decirle al pueblo ecuatoriano que hay que votar no en la consulta de Guillermo Lasso. Muy bien, sociólogo, yo quería preguntarle también un asunto relacionado al tema coyuntural político, ¿no? En la provincia de La Suay, usted sabe, una serie de candidatos, y hay candidatos que efectivamente terminaron, por un lado, apoyando desde el año 2013 a ustedes. Recuerden que en ese año 2013 se generó la unidad de las izquierdas, ¿no? La unidad plurinacional de las izquierdas que conformaron diferentes sectores, organizaciones políticas y todo eso. Dentro de estos nuevamente están actores políticos, pero ya no en la misma línea de ustedes, porque si bien es cierto, esta organización, esta alianza, esta unidad plurinacional que la integraban 10 partidos y movimientos políticos que comulgaban por los postulados de la izquierda y que efectivamente apoyaron esta tesis, hoy en día parece que se les han virado al otro lado. Yo recuerdo que ustedes estaban aquí en la provincia de La Suay y yo personalmente les pregunté ¿hasta cuándo va a estar esta alianza y siquiera pegada con babas o no? Y hoy en día el tiempo nos ha dado la razón, porque resulta de que quienes apoyaron esta alianza por las izquierdas hoy en día están siendo aplaudidos por la tesis del gobierno. ¿Qué decir frente a aquello? Cada cual debe responder por sus actos, según. Y evidentemente quienes antes amagaban de estar con la izquierda y que hoy en el transcurso de la vida práctica han sido parte y están apoyados por este gobierno, un gobierno que tiene abandonado a la SUAY en todos los ámbitos, obviamente tendrán que ser juzgados por el pueblo ecuatoriano. Ellos son los que han abandonado las posiciones democráticas y se han pasado a defender a un gobierno del banquero neoliberal. Nosotros somos coherentes, por eso es que nuestras alternativas es con gente de principios, efectivamente, que implican la juventud, lo nuevo. Por eso es que Sebastián Ceballos es nuestro candidato a la prefectura de La Suay. En esa alianza también estaba el ingeniero Paul Carrasco Carpio. Hoy es el candidato para la alcaldía de Cuenca y también es el candidato que está siendo patrocinado por el gobierno. ¿Qué pasó ahí? Eso debe responder Paul Carrasco. ¿Por qué esa involución? ¿Por qué cuando decía que respetaba a la izquierda simplemente ahora es el candidato de un gobierno antipopular, de un gobierno que tiene abandonado no solamente a Cuenca, sino a todo el Azuay? Lo mismo podemos hablar de Marcelo Cabrera, que fue ministro
de Obras Públicas del actual régimen y que ha sido corresponsable precisamente del abandono vial que ha tenido la provincia de Azuay. Ellos deben responder y será el pueblo cuencano y azuayo el que valorará efectivamente si puede confiar en ese tipo de personajes. Sociólogo, ustedes dicen que andan con gente de principios, con gente de valores. Cuando ustedes se aliaron con Carrasco en ese entonces, ¿estaban ahí los principios y los valores afincados a lo que necesitaba la unidad plurinacional o no, sociólogo? De nuestra parte, por supuesto que sí. Ahora la vida ubica cómo algunos personajes se han cambiado de bando. Son ellos los que deben responder por qué antes decían que estaban en la Alianza Plurinacional de las Izquierdas y ahora están muy cómodos reproduciendo el discurso neoliberal. ¿Qué demuestra esa posición de aquellos actores políticos que usted los acaba de nombrar, sociólogo? Hay que quitarse las malas juntas. Así es, sociólogo, ¿qué demuestra este viraje de los actores políticos que usted acaba de nombrar? ¿Qué demuestra? ¿Seriedad política, experiencia política, consenso político? ¿Qué demuestra esta posición? Demuestra pragmatismo, oportunismo, demuestra falta de principios, pero efectivamente será el pueblo, reitero, cuencano y azuayo, el que pondrá las cosas en su punto. Quien no tiene coherencia tiene que merecer el repudio popular. Muy bien, sociólogo, me queda claro. Gracias a usted por estar atendiendo esta entrevista con este medio de comunicación. Muchísimas gracias, segundo, y un llamado al pueblo de Azuay a seguir luchando por la vida, a no dejarnos engañar y a castigar con el no en la consulta a Guillermo Lasso. Perfecto, gracias al sociólogo Giovanni Tariguana, quien está en los micrófonos de Radio Noticias Cuenca.